Listo, ya estamos grabando. Listo, entonces explicamos estos Buenas tardes, ejercicios. continuamos con el desarrollo de los ejercicios. Entonces, hay unos ejercicios que ya habíamos desarrollado durante unas horas, pero tuvimos problemas con el Del sonido. audio más que todo. Entonces, vamos a explicarlos aquí en la tablet para avanzar. Viejo César, sí, ya voy para mí, para que están golpeando. Ujú. Entonces, como les explicamos, ya este ejercicio lo hemos desarrollado y perdimos el audio. Entonces, lo que vamos a hacer es repetir el ejercicio con nuestra voz, donde vamos a desarrollar los 3 pasos. Estamos desarrollando los pasos a nivel del salón, del encerramiento y llegamos hasta el material absorbente, el cálculo del material absorbente. Ya, regresé, qué pena, qué pena. Entonces, el primer ejercicio que teníamos Ese lo hicimos, fue acordás, también fue en una planta de producción. Ese sí fue una una planta de planta producción, habla de una planta de la producción de de lácteos. lácteos, Ajá. la cual tiene las siguientes medidas. Tiene 20 metros por 6 metros por 10 metros de alto Mucho. y tenemos una ventana de 1 por 1 y una puerta de 5 por 5. Tenemos que los datos del fabricante eran con una LP a una frecuencia de 125 Hz, el LP era de 95, 35. 98, 99, 99, 99 y 100 correspondiente. Entonces, lo Entonces, que hicimos fue un cálculo del área del salón con estas dimensiones. Tenemos que el área total eran 760 metros cuadrados. esa fue la suma total. La suma total, ajá. Donde el área 1, 200, 200, 34, 60, 120, 120, 35 y 1. Hicimos agrupábamos las áreas según sus características para saber el cociente que corresponde a cada uno. Entonces tenemos que en liso eran 26 metros cuadrados y en rugoso 734. Que de un modo es más Para fácil, como calcular el esa coeficiente. manera la hacer vos, ¿no? Eso fue una manera que pues vos hallaste, porque antes se utilizó una fórmula larguísima. Claro, lo que hacíamos con lo que el propio nos indicó es hacer lo mismo, pero con cada uno. Entonces, 200 por 001 por 002, 200 por 002, 34 por Entonces 02, es más 30 por fácil así. 02, 25 por 001, pero pues es lo mismo porque al agrupar la sumatoria del número, al tener el mismo valor por multiplicar, entonces no varía. O sea, Listo. ahí no altera el Bueno, resultado. antes es más fácil, pues para mí es más práctico. Sí, nos ahorra tiempo. Entonces, aquí tenemos que el coeficiente de absorción nos dio 1.96%. Eso Este coeficiente de absorción le sacamos el es RF, que es la constante constante del del salón, salón. donde Ajá. la fórmula la tenemos aquí, con la letra del compañero Brian. Tenemos un coeficiente por, por la superficie total y sobre 1 menos el coeficiente. Siente. Esta es la fórmula. Reemplazando nos da el numerador 1444 y el denominador 0981 para un RF de 1467 del 100% de absorción. Entonces es la constante de nuestro salón. Esta es la letra del compañero Brian porque esto lo desarrollamos ayer acá. Ayer tuvimos la oportunidad de estar haciéndolo Hicimos varios el ejercicios. mismo espacio, en el mismo espacio, entonces él desarrolló esto en la tabla mientras íbamos haciendo el cálculo. Ahí hicimos el cálculo del LW. Estamos en el primer paso, que es de En el salón. primer Hicimos el ejercicio, ajá. cálculo de LW, donde LP menos D logaritmo, la fórmula de la Q, que sabemos que es el factor de direccionalidad, que en este caso siempre vamos a colocar en Por 4, cuatro. porque es la ubicación de la máquina, sobre 4 pi por el radio al cuadrado. El radio nos lo había dado el fabricante a una distancia de 1.20 y a 1.30, creo que colocamos este, y más 4 sobre el RF que calculamos, y esto nos da un LW de 98.36. 8.36, ajá. Después hicimos las características del encerramiento y encontramos que el coeficiente de absorción para el encerramiento, con el encerramiento era en el cual usamos los mismos coeficientes de 0002 y 001, dándonos un coeficiente de 1.99, 1.97 era este.
1.97, ahí me muestra la fórmula, de hecho la tablet. Ahí te da. Para 78 metros cuadrados, el ARF, como la constante del salón, le hicimos el cálculo, reemplazamos estos datos y nos da un RF de 1.56. Después de ahí ya llamamos el LW, que es el LP que nos dio, pero es el LP de arriba, ¿no? Sí. De la primera. Este LP es 95, Ajá, que es 95. el que nos dio acá en el salón. Sí. El que nos da el fabricante. El fabricante, ajá, entonces sería el 95 menos 10 logaritmo natural. Se abre paréntesis. Acá el LP del fabricante lo tenemos 95. Ajá, en el 95, que es de 125. Entonces utiliza la fórmula que es Q, que es el coeficiente, que ya es una constante, que siempre es 4 sobre 4 pi r al cuadrado más 4 sobre rf. Entonces, ya sí, el 4 es la direccionalidad, que el factor de direccionalidad, por las características que tenemos nuestra máquina a 1 metro de distancia, lo colocamos como 4. 4, ajá. Entonces sería 95. Hay otros factores de direccionalidad de 1, 8, sí, 6. Eso ya varía, ¿no? Pero Varía nosotros quedamos de que la máquina colocamos a 1 metro para el mantenimiento de distancia lateral a la pared, entonces por eso es 4. 4, La LW nos da 90.60. Y recordemos que estamos trabajando todo con la frecuencia de 125. 25. Porque si podemos con más... Igual ahí está subrayada. 125, ahí está bien subrayadito. Y por eso el LP es de 95. Entonces ahí ya vamos en el encerramiento. En el encerramiento aparecen, a diferencia del salón, allá los criterios del NC. Entonces los criterios del NC nos fuimos a la tabla, escogimos el criterio de NC 45, para el cual la curva nos daba a 125. decibeles. Una frecuencia de a la frecuencia de 125 Hz nos daba 60 decibeles. Y ahí con este valor podemos calcular ya el NR, que consiste en el LP del encerramiento menos el LP esperado, más 5 decibeles. Los 5 decibeles, por lo que el compañero dijo en la clase, de que eso puede variar, entonces le colocamos 5 decibeles de variación entre la fábrica. Entonces un 90-60 menos 60 más 5, entonces en total el NR es de 35.6. 35.6, ajá. Entonces tenemos ya aquí un NR de 35.6. donde el TL requerido es igual a ese NR que acabamos de calcular, más logaritmo de 10, 1 sobre 4, más la superficie sobre el RF. Haciendo el despeje de todos estos datos nos da un TL requerido de 52.61, ajá. De ahí ya vamos el cálculo del TL compuesto. Aquí usamos un TL1 de ladrillo de 32.5, lo cual es un ladrillo de soga a frecuencia de 125, un TL2 del metal de 23, un TL3 de 17 para el vidrio. En cada área colocamos el TL, como es elevado a la 10, lo colocamos con un cociente, lo reemplazamos de una vez por 3.25, por 2.3 y por 1.7. 1.7. Y se hace el cálculo. La fórmula completa, esto nos da la superficie total, el área total, sobre las área 1, área 2 y área 3, sobre el exponencial de 10 a cada una, nos da un TL compuesto de 31.36. Pero con un versus una comparativa del 32,50 del TL requerido. Ajá, del requerido. Tenemos que el TL requerido es de 52.61 por cálculo y el TL compuesto calculado que hacemos es de 31.66. Lo cual nos dice que sí vamos a necesitar material absorbente, entonces por lo cual fuimos a la fórmula de material absorbente. Y aquí nos quedó grabada la fórmula de material absorbente. No lo hicimos, ¿te acordás? ¿No lo hicimos? ¿La hacemos un momentico? Bueno, un momentico, a ver. Entonces, el cociente del material absorbente sería, si colocamos un material absorbente coloquemos el 0.5, 0.55%. De 0.55, ajá. Y aquí se lo vamos a colocar dentro del encerramiento. No sería... Espérate, allá está abajo, más abajo está. Aquí. Es el encerramiento, ajá. Entonces digamos que lo vamos a colocar, el área 1 es 3 por 5, 15, es esta. Entonces digamos que lo colocamos al área 2, coloquémosle al área 2, al área 3 y al área 4, ¿te parece? A esas 3. Vamos a colocarle a estas 3 áreas nuestro material absorbente. Que son 13.75 más 18. Eso da 31.75. Entonces ahí sería 31.75
por 0,55 más. ¿Qué nos queda? Lo liso. Lo liso y lo rugoso. 1,25. Por 0,01. No. Y el resto de área que nos queda es, si esta medida 76,75 menos lo que le colocamos material absorbente al 31,75 nos da 45. Ese es el sobrante. El sobrante por 0,02. Sobre la superficie total, que es 78. Eso da 0,235. El resultado del coeficiente es 0,23, ponele. 0,23. Esto multiplicado por 100 da 2,3. 2,3. Listo. Ahora calculamos el RF teniendo este coeficiente de 0,23. Entonces sería 0,23. Entonces sería 0,23 por 78, ¿es que es la fórmula? Por 78 sobre 1 menos 1 menos 0,23. Da 23,29. 23,9 el RF. Ahora calculamos el LP. No, 29, José César. 23,29. 23,29. Ahora vamos a calcular el LP. Entonces ahí tomamos el LP de... ¿Cuánto nos dio el LP? Subí... no. El de acá arriba, ¿no? El 95. Ajá, el 95, ajá. O es el del criterio, a ver, yo estoy confundido. Ahí me puedo estar confundiendo, a ver. Sí, es el de la... El que lo necesitamos, el que está ya en el ejercicio. 95, ¿no? Porque no, del salón sacamos LP, a ver, no, del salón la llamamos LW. Que al LP ya le hemos hecho la fórmula. LW llamamos al salón. ¿Ya? Entonces aquí cogemos el LP sería 90, ¿vimos? No, sí, 90 o 96. Qué pena, dudé. 95. Listo, 95 más 10 logaritmo. Logaritmo de 4 sobre el RF, que es 23,29. Eso nos da 87,34. Y ahora vamos para el NR. Entonces tenemos que el RN, que el NR, que es el LP, que es 87,34 menos el que nos da el criterio,
Y el criterio lo hemos escogido acá ya. De 35 el criterio, ¿no? Sí, de 30. No, De el expirado 60. no, de 60. Menos 60 más 5 decibeles. Eso da 32.34. Entonces tenemos un NR de 32.34. Y aquí listo, entonces ya sacamos el TR requerido. Que es este NR. Sería 32.34 Más 10 logaritmo. 1 sobre 4 más S en la superficie por RF. ¿La superficie cuánto dio? 78. 78 sobre el RF que es 23.29. 37.90. ¿Y el telecompuesto cuánto nos daba? Acá arriba. 31. 31.6. Uy, sí, bajó. Claro. Está un poquito lejos todavía de los requeridos, ¿no? Porque nada más le pusimos a dos A 4, a 3 áreas. A 3 áreas, ajá. Probablemente a mitad colocarle a otra área más y ya. Ya, y sáquelo. Listo. Entonces ahí, pero estamos más cerca para que quede la diferencia entre estos dos de 3 decibeles. Necesitaríamos probablemente un área más. Un área más y queda. Y queda. Porque está muy cerca. Estamos a 5 y lo permitido son 3. Vení, yo te tengo una pregunta. Cuando vos decís recubrir es, ejemplo, a un área, pero, o sea, ¿vos das un porcentaje o el porcentaje está en una tabla? Es que ahí es donde me pierdo. Ah, ya. Entonces, el porcentaje depende del material. Cuando cubre una área, entonces uno cubre una pared con un material que le va a dar un porcentaje de coeficiente. Así como el ladrillo le hallamos que era de 0,02, los materiales absorbentes tienen un coeficiente más de absorción mucho más alto. Entonces la absorción del material absorbente es normalmente es del 55, el 60%, entonces por eso son el 0,5, 0,6. Esa es la característica del material que uno le va a localizar ahí. Y ese datico que está aquí en la tabla como 0,55, pues obviamente este valor al entrar aquí a la operación va a cambiar todos los valores porque pues le está dando un valor mucho más alto de coeficiente que mucho más alto, sí, ya te entendí. Y depende obviamente de qué tanto cubrimiento pones. Entonces, mira que es directamente proporcional al área que usted cubre. Aquí escogimos un área de 31, pero si lo hubiésemos colocado al área de 45, este cubrimiento pues nos va a mejorar todos estos datos de aquí para abajo. Ya. Ahora sí lo entendí. Ya estaba como confundido con el porcentaje. Claro, y lo que uno compara aquí es el TL requerido con el TL compuesto. Entonces, tenemos que el material con el material da 37.9 y nos bajó a 31 el requerido. Entonces lo que va a hacer es que la diferencia ahí, lo que nos piden es que sean de unos 3 decibeles. Entonces explicaba el profe que lo que va a recibir afuera el trabajador, que está acá afuera de la cabinita, con el criterio que le pusimos era de 60 decibeles, ¿cierto? Entonces pusimos un criterio bajito, 60 decibeles. Porque es permitido, la norma hasta 85. Entonces le pusimos 60 decibeles de criterio y nos da que estamos casi igual, o sea que va a recibir esos 30, va a recibir un poquito más de, a ver si el requerido es de 37, ¿no? Y el que tenemos en el material es 31.6, 32, está a 5 decibeles. Estamos todavía que va a recibir un poquito más de 60, unos 63, 64 afuera de la cabina. De todas maneras ya cambia de un modo a otro. ¿Cuánto es 32.6? Y ya es colocando el otro material absorbente, pero bajamos a llegar hasta esos 60. Claro, ahí ya cambia. Que es el criterio del NSR que colocamos aquí.
Este NS45 es el criterio que escogimos de 60 decibeles, para que él escuchara afuera. Ya entendí. A una frecuencia de 125. Sáquelo. Listo. Vamos a hacer el segundo ejercicio. ¿Vos lo tenés ahí también o lo dicto yo otra vez? Dictalo porque yo acá no tengo. Si no es que se lo hicimos también. Ese fue en el salón de costura. Este es el que hicimos en el salón de costura. Esta es la letra de hecho de Brian, porque Brian fue el que desarrolló este ejercicio ayer acá, en la tablet. Entonces, en el salón de costura colocamos unas dimensiones de 18 metros, 9 metros de alto. Colocamos una ventana de 1 por 1, una puerta de 5 por 5. Lo que hicimos fue hallar las áreas que correspondían a un total de áreas de 972. Que era el general, ajá. Donde tenemos que las áreas lisas son de 25, 5 metros y las áreas rugosas son de 162, 168, hasta acá. Ahí se halla el coeficiente de absorción, que es la fórmula que ya hemos estado manejando desde casi todas las clases de ruido. Entonces se hace la multiplicación de lo rugoso con lo liso, ¿no? Que es 0,02 con el 0,01. Se hace el desarrollo de la fórmula y da 0,196, que es el coeficiente de absorción. De ahí hallamos la constante del salón, que es la fórmula del RF, que es igual al coeficiente de absorción sobre el... ¿Ese qué es? Pues se me fue. Sobre el total de las áreas, sobre 1 menos el coeficiente. Entonces ahí tenemos la fórmula 0,09196 por 972, que es el total de las áreas, sobre 1 menos 0,0196, que nos da un total de 1.94. En casi en porcentaje 19 no, es 1.9. 1,9%. De ahí hallamos la constante. Nosotros no habíamos puesto al principio el ejercicio, esto es lo de eficiencia se llama, del 125. Vas acá el... O sea, es que no habíamos puesto, ¿te acordás lo de la eficiencia? Bueno, que 125 era una eficiencia. La frecuencia. La frecuencia. Ajá, la frecuencia. A 125 Hz. Ajá, a 125. Entonces, hallamos las características de nuestra máquina que nos las da el fabricante en cada frecuencia. Sí, si no es que al principio del ejercicio no la pusimos, ¿acordás? Entonces por eso están acá, sí. Están ahí, ajá. Y aquí es el LP que nos da, él lo tomó con un sonómetro a la distancia que nos pone el radio, le da 90. 90, entonces se halla con la fórmula de 90 menos 10 logaritmo natural de 4pi con 1.3 al cuadrado. Del radio que pusimos. Del radio, ajá. De 4 dividido el RF, que en este caso es 19.4. O era 1.94. Ven y yo lo vuelvo a hacer, espérame. Porque te acuerdas que ayer estamos dando eso. Ajá. 10 logaritmo de 4. Este es el LP. Ah, mira, que ahí sí cambia. ¿Cuánto te dio? Me dio 86.4. Entonces el LP es igual a 86.4. Listo. Entonces, ahí ya hacemos las características del encerramiento. Se le halla nuevamente todas las áreas. Se le halla, bueno, tiene un ancho de 4 metros. Un ancho de 3.5. Con la altura de 2.2, de 2.3. La cabina tiene 2.2 y la ventana tiene 1. Entonces, nuevamente, pues se hallan todas las áreas. Del área 1 al área 6 son lisas o rugosas. Esas son las rugosas. Las rugosas. Después de la lisa, nuevamente hallamos el coeficiente de absorción, que nos da, bueno, se multiplica el 60.08 por el 0.02 más el 1.22 del área 78 por el 0.01 sobre el total, que nos da 62.5. Eso nos da 0,019. Nuevamente hallamos la constante del salón,
que la constante del salón LRF, haciendo la fórmula, nos da 1.24. Aquí toca cambiar, y ahora empezaremos la expresión sonora, que es el LW, sino es que hay que cambiarle porque ya no es 93.6, ¿no? Pero aquí en el RF no usamos todavía ese dato. El RF es con el valor que nos dio aquí, ¿no? Si es 0,1, ¿no? Y el 93, no, la constante, ajá, la constante La sí es constante con sí el nos da que R, 0,019, ¿no? ajá. Ahora el RF nos da 1.24. Ahora que haya 1.24. la potencia sonora del LW. Pero ahí sí cambia. Entonces aquí no es 93.69, sino el dato que nos dio. Nos dio, o sería 86.4. Vamos a borrarlo y lo reemplazamos. Listo, más 10 logaritmo de 4 sobre Eso da, 1.24. ajá, eso da 1.24, ¿no? Entonces da 91.4. 91.4. 4. Ya acabamos de encontrar el LW, o presión sonora de 91.4 decibeles. Ahora, el LW nos da, ¿por qué 2 LW? Este es el LP. Ahora, entonces se hace ahí la conversión, se hace el arreglo, sería 91.4. O sea, 93.56. Para este cogemos unos criterios en la curva de 50 que nos da 68 decibeles. 98, ajá. Entonces vamos a reemplazar nuestro valor acá. NR. Entonces sería 96.56 menos 68, ¿no? Más 5. Más 5. Eso da 33.56. Ahora, para llamar el tele requerido, sería el 33.56 en vez del 38, ¿no? Ajá. Aquí el NR corresponde a... Ese 62,5 de don César es la suma total, ¿no? ¿Cuál? El Esta era la 62. superficie. Ese no cambia entonces. 62.5. Y nuestro R tampoco cambió. 94. 50.6. Tenemos ya el TL requerido de 50.6.
Y ya el telecompuesto estaba calculado con la fórmula de TL de logaritmo, donde colocamos el ladrillo con, colocamos un tizón, pero nos dio alto a 125, da 48.9, el metal a 21, el vidrio a 17, lo reemplazamos en los correspondientes elevaciones ahí conscientes y nos da, ¿qué daban? 34.3. Pero ahora el TL no es de 55 y no es de 50. De 50. .6. Entonces tenemos un tele recorrido de 56 versus un tele compuesto de 34. También falta. Y ahí también le faltaría. Entonces ahí lo que hicimos fue, le probamos a otro ejercicio. A este no le hicimos. No. Y ese no le hicimos. Ahí ya comenzamos a hacer hoy. Este es el tercer ejercicio que hicimos. ¿Listo? Ya, no es el cuarto, ya, sí. Sí, ya, ahora te digo. Entonces, hemos desarrollado 4 ejercicios ya. Listo. Listo, compañero. Listo. Voy a revisar cómo quedó la grabación. Listo, entonces para la grabación, bueno, aquí terminamos, profe, con los 4 ejercicios. Esperemos que hayan entendido de la manera como nosotros también entendimos. Muchas gracias. Muchas gracias.